Continuando con el proyecto número 2, hoy analizaremos la estructura y la métrica de los poemas. Vamos a conocer las partes del poema, recordando que un poema es la composición literaria escrita en verso, que pertenece al género de la poesía y cuya estructura métrica se encarga de la formación rítmica. Aquí tenemos el ejemplo del marinerito, el cual cuenta con algunas estrofas. Vamos a ver cuántas. Esta es la primera estrofa, segunda estrofa y tercera estrofa. Ahora vamos a ver que el poema cuenta con versos o líneas versales. Vamos a ver con cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuenta con 12 líneas versales o 12 versos. Además, que los poemas deben de contar con rimas. En este caso, el ejemplo nos marca el de rameros con marineros. Ser escritor de poemas o poesía en la época del barroco y romanticismo no fue tarea sencilla, ya que los poetas debían cumplir con algunos lineamientos, los cuales dependían del número de sílabas que empleaban en sus versos, los cuales clasificaban en arte menor, que consistían de 2 sílabas a 8 sílabas, y arte mayor de 9 sílabas a 14 sílabas, denominándole a estos últimos alejandrinos. Cabe mencionar que el modernismo y el vanguardismo fueron modificando estas características, ya que se encontraban en tiempo de transformación social. Hay que tomar en cuenta lo siguiente al momento de dividir en sílabas. La medida de un verso equivale a su número de sílabas, pero hay excepciones. Si el verso acaba en palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Si el verso acaba en una palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, y son mi pena las lágrimas. Está dividido en sílabas. La palabra lágrimas viene siendo una palabra esdrújula y por lo tanto, como está al final de la línea versal, se le resta una sílaba. Vemos el siguiente ejemplo. Que vierto sobre la mar. La palabra mar viene siendo una palabra aguda, se le va a aumentar una sílaba. Además, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal o por H, se produce una sinalefa.
Con la sinalefa se pronuncian dos sílabas como una sola y por tanto se cuenta también como una. Ejemplo, agua oculta que llora. Aquí encontramos la sinalefa cuando la palabra termina en vocal y la siguiente inicia, se junta y se realiza lo que es la sinalefa. Más adelante te voy a enseñar más detalladamente cómo emplear una sinalefa. Recuerda, las palabras agudas se acentúan cuando terminan en vocal N o S. Ejemplo, comezón, enredó, japonés. Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Vamos a ver. Última, penúltima, antepenúltima. La palabra último es esdrújula. Matemática. Última, penúltima, antepenúltima. Es esdrújula. Triángulo. Última, penúltima y antepenúltima. Regresamos con la sinalefa, con la intención de que te quede más claro el concepto. Cuando en el interior de un verso una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal o H, se unen formando una sola sílaba. Por ejemplo, aquí vemos la línea versal, dice, yo no sé, mi dulce amiga, y tiene la palabra dulce A, se forma una sílaba, cumple con la regla. Termina en vocal y inicia en vocal la siguiente, por eso se convierte en sinalefa. Luego acá empieza, mi amante, mi dulce amante. Aquí vemos otra sinalefa, termina en vocal, inicia en vocal. Dulce A, termina en vocal, inicia en vocal. Otros tips para que puedas utilizar de manera correcta la sinalefa es que el sonido o lectura de un solo golpe. La H no existe. Si se interpone entre medio, es como si no existiera. La Y se convierte en I, por lo tanto, pasaría a ser una vocal. Una coma de por medio, punto, dos puntos, etc. o acento evita que se convierta en sinalefa alguna sílaba. Aquí te dejo unos ejemplos de algunas sinalefas. La primera dice, quisiera esta noche de otoño. Ven cómo se une una palabra que termina en vocal y la otra que inicia para hacer la sinalefa. Donde hay, se puede dar cuenta aquí la H la tomaron como si no existiera y por lo tanto también se unen y se convierten en una sinalefa. Por acá voy a brincar más al ejemplo donde está una Y, es la última, dice al cie loyal. Ven aquí, pueden ver que la Y la tomaron como si fuera una I para convertirse en una sinalefa.